Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a La Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola chicas, bienvenidas a un episodio más de La Revolución Madre. Hola Elena, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Aquí un día más. Sí, además hoy es un día especial, ¿eh? Porque, empezamos con esta novedad en esta tercera temporada, que son estos episodios de preguntas y respuestas. Vamos a probar, a ver si os gustan, a ver si os sirven. Dadnos feedback. Si os mola, si queréis más, decídnoslo. Porque si no, no lo podemos adivinar con ciencia infusa. Cada primer martes de mes vamos a poner una cajita de preguntas en Instagram. Esto hemos hecho este mes y la verdad que nos habéis dejado bastantes preguntas súper interesantes. Hemos cogido algunas que son muy frecuentes, algunas que son importantes y otras que, tenemos algún episodio ya sobre ello. Entonces, para quien haya hecho esa pregunta, pues te redirigimos directamente ahí porque vas a tener tu duda más que resuelta. Entonces, vamos allá, este es un episodio de los nuestros vamos al grano, vamos a ir respondiendo brevemente cada pregunta, por supuesto. También deciros que gracias porque esto nos da ideas para siguientes capítulos. Entonces, vamos a ello. Sí, vamos a empezar y como os decía, vamos a ir diciendo la pregunta, respuesta, ¿vale? Para que sea dinámico y sirva a todas. Bueno, la primera pregunta que nos habéis hecho es ¿cuándo se considera una depresión posparto? Más allá, ¿no?, de estos primeros días. Bueno, los primeros días después del parto ocurren muchísimas cosas a nivel hormonal, pero también a nivel social, emocional, familiar. Se remueven muchas cosas y hay una montaña rusa, ¿no?, que decimos emocional. Y esto entra dentro también de todo lo que supone y todo lo que es el posparto, ¿vale? A esto se le llama el maternity blues o el baby blues, ¿no? Este periodo de adaptación de llegar a casa con tu bebé. Pero cuando estos síntomas, ¿no?, de tristeza profunda, de labilidad emocional, incluso de rechazo hacia el bebé, sentimientos de hacerse daño a una misma o daño al bebé, cuando esto se mantiene o cuando sientes algo de esto, es muy importante pedir ayuda, ¿vale? El maternity blues o el baby blues suele ir ya hacia arriba, ¿no?, a partir de las 2 semanas posparto, cuando estos síntomas se mantienen más allá de las 2 semanas o incluso meses después del parto, podemos estar hablando de una depresión posparto. Así que pide ayuda, ve a tu médico cabecera, a tu matrona, a la persona con la que tengas confianza. Si no te ves tú capaz, habla con tu pareja y que sea tu pareja la que te ayude a mover todo esto, pero pide ayuda porque si no, es esto que igual piensas, no, es que igual es normal, es que igual es normal que esté triste porque es que estoy muy cansada, porque es que son muchas cosas, esta bola se va haciendo más grande, ¿no? Entonces es importante pedir ayuda para poder encontrar que te den recursos para gestionarlo mejor y para volver poco a poco a ser tú y adaptarte a la nueva situación, pues que es tener un bebé, ¿no?, con todo lo que conlleva. Eso es. Siguiente pregunta. La pregunta es: hemorragia en el parto, atonía uterina. No sabemos si es que quieres información o es que te ha ocurrido o a alguien de tu entorno, ¿no? La atonía uterina ocurre cuando el útero no se contrae, ¿vale? Después del parto, el útero debe contraerse una vez sale la placenta, incluso antes, pero cuando sale la placenta y ha terminado el parto, el útero se pone duro, duro, duro como una bola y de hecho a la altura del ombligo, si tocas, lo vas a sentir, ¿no? ¿Esto qué está haciendo? Pues proteger de la hemorragia, ¿vale? La placenta deja una herida, entonces el útero al contraerse hace que los vasos se cierren. Si el útero no se contrae correctamente, entonces es cuando tenemos una hemorragia posparto. Hay múltiples factores
predisponentes a una hemorragia posparto, pero bueno, partos extremadamente largos, partos múltiples, es decir, 2, 3, 4 bebés, multiparidad, es decir, tengo ya bastantes hijos, ¿vale? 3 o más, partos inducidos con oxitocina, o si ha habido una retención de placenta. Al final son pensar en cosas que pueden hacer que el útero se canse mucho, ¿vale? O que esté más distendido de la cuenta. Entonces, son todos estos factores de riesgo cuando en este tipo de partos se recomienda el alumbramiento dirigido, ¿vale? En el alumbramiento dirigido se pone una pequeña dosis de oxitocina para ayudar a que ese útero se contraiga. Partos fisiológicos que no han sido muy largos, que no tienen medicación, que no están inducidos, no es una medida que se recomiende de forma generalizada, de hecho tú puedes decidir, pero sí que se recomienda en este otro tipo de partos, ¿vale? Para prevenir. Aún así, siempre es vuestra decisión, ya lo sabéis. Es una complicación que no es sumamente frecuente, o sea, no es algo que pase todos los días en absoluto, pero lo bueno que tiene cuando ocurre es que, aunque es grave, se soluciona bastante rápido en la gran mayoría de los casos, ¿vale? Hay un protocolo, una medicación que se pone en ese mismo momento, en el mismo paritorio, y normalmente se controla rápidamente. Casos en los que se agrava más, pues sí, podemos terminar yendo a quirófano rápidamente también para controlar esa hemorragia. Súper. Vale, pregunta 3. Si el primer parto ha sido instrumental, ¿hay más probabilidades de que el segundo también lo sea? Bueno, chicas, en general no, ¿vale? El haber tenido un parto instrumental no te predispone a que el siguiente también lo sea, porque cada parto es diferente, cada bebé es diferente y porque intervienen un montón de factores, algunos que podemos controlar y otros que no, desde la posición del bebé, la duración del expulsivo, el tipo de instrumental previo y las condiciones de este nuevo parto, ¿vale? No hay algo en ti que haga que todos tus partos sean instrumentales, ¿vale? Entonces, cada parto es diferente. Lo importante cara al parto es que sea un parto respetuoso, en el que haya movilidad para ayudar a que ese bebé se coloque de la mejor manera posible, confianza en ti misma, confianza en tu bebé y confianza en el proceso y en los profesionales que te acompañan, ¿vale? Con todo esto, las probabilidades de que el parto sea normal son muchas y si en algún momento hay que instrumentar el parto, se te informará y se te acompañará para que sea, a pesar de un parto instrumentado, una vivencia bonita y una experiencia maravillosa. Eso es. Otra pregunta muy amplia, ¿eh? Todo sobre inducciones por percentil, diabetes aunque esté controlada, etcétera. Bueno, este es un temazo, ¿eh? Y nos gusta mucho el tema de cuándo se induce, cuándo no, indicaciones. Entonces puede ser un tema que tratemos. Sí que sobre diabetes lo tenéis todo en el episodio 26 de la segunda temporada, ¿vale? Por si queréis ir allí, fue una entrevista súper chula. Ahora, inducciones por percentil. Mirad, se nos puede proponer una inducción por un peso muy elevado o por un peso muy bajo. Peso elevado, ojo, si el único motivo es el peso, no estaría indicada la inducción, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los ecógrafos no son básculas y tienen entre 300 y 500 gramos de margen de error, sobre todo en los extremos, ¿vale? O sea, están calibrados para bebés dentro de la media. Entonces, no estaría indicado. Pues proceder a una inducción con un bebé que quizá luego nace y tiene un peso normal y simplemente era un bebé grande, ¿vale? Y en bajo peso sí que es importante que sepáis que por debajo de un percentil 3, lo normal es que se indique la inducción y que esté bien indicada, ¿vale? Y entre percentil 3 y 10 lo que se hace es valorar los flujos y hacer un seguimiento súper estrecho. Si los flujos están bien, flujos a nivel general, si en alguna os pasa, pues ya veréis que os concretan más, no estaría indicada la inducción, siempre que el percentil se mantenga ahí, ¿vale? Entonces, como os digo, hay un seguimiento muy estrecho. En estos casos podéis pedir segundas opiniones, ir a otro profesional que os repita la ecografía, ¿no? Y ver qué percentil sale. No es obligatorio, pero que sepáis que tenéis esta opción. Salvo que sea un caso sumamente grave que en el momento se vea, oye, te tienes que quedar ingresada porque es un percentil 1 y los flujos no están bien. Pues vamos a confiar en los profesionales, ¿no? Y con el tema de la diabetes, bueno, si está bien controlada, realmente no habría por qué inducir, pero son casos que hay que individualizar todos, ¿no? Pero sobre todo en el tema de la diabetes hay que ver. Hay que ver cómo ha ido el embarazo, cómo estás en este momento, cómo está ese bebé, si el peso. Si ha sido una diabetes controlada, no tiene por qué haber un bebé
más grande de lo normal, ¿no? Y estar en su peso. Entonces, súper importante preguntar bien, entender los motivos, que os informen no solo de los pros, sino también de los contras, porque ante cualquier intervención siempre los va a haber. Entonces, ¿vale? ¿Qué conseguimos haciéndolo, pero qué efectos adversos tiene o qué riesgos, ¿no? Y qué opciones tengo. Y desde ahí, entonces podremos decidir. Eso es, genial. Vamos allá, pregunta siguiente. Nos preguntáis acerca de la heparina, ¿vale? Si de cara al parto, una persona que se está poniendo heparina, que se le han recomendado durante el embarazo por algún motivo médico, si de cara al parto es mejor pincharse por la mañana o por la noche. Vamos a ver, la heparina se pone, es una medicación que se pone, es un anticoagulante para evitar trombos, ¿vale? Y se pone en el embarazo por si hay alguna probabilidad de que esta persona que está embarazada tenga un riesgo de trombofilia, de tener más trombos. En algunos casos se indica esto, ¿no? La administración de heparina, que es un pinchacito que se pone pues, subcutáneo todos los días, y esto va a ayudar a mejorar la circulación de la placenta. Esta heparina se suele retirar unas semanas antes ya, sobre todo cuando ya se llega a término, cerca del término, ¿vale? Y esta pauta de cuándo se debe retirar te la tiene que decir tu médico o el anestesista o el médico que te lleve de riesgo, el ginecólogo, etcétera, ¿vale? Y en cuanto al horario, también va a depender un poco del seguimiento. Lo importante dentro de la heparina es mantenerlo siempre a la misma hora o en la misma franja horario y seguir las pautas que te ha dado tu médico. Porque de esta manera vamos a saber si hay alguna urgencia, si tú te has puesto la heparina siempre a la misma hora, pues van a saber cuánto tiempo tienen que esperar para poder realizar una intervención o lo que sea, ¿vale? Esto de Eso es. manera muy, muy, muy general. Eso es. Oye, qué interesante este episodio. A mí me está encantando, ¿eh? Ya nos diréis. Siguiente pregunta. ¿Una segunda cesárea se puede hacer en el mismo lugar que la primera cicatriz? Sí, de hecho, se hace en el mismo lugar Total. que la incisión anterior, salvo que por lo que sea no se pueda, haya ocurrido algo, ¿no? Cosas interesantes aquí. Si has tenido una cesárea, sería ideal, siempre en cualquier parto, ¿no? Hacer una visita a fisio de suelo pélvico, pero es que además si has tenido una cesárea, a veces las mujeres piensan, bueno, pero si he parido por cesárea, pues no tengo que ir a fisio de suelo pélvico. Pues sí, Sí. igualmente, pero además ese fisio o esa fisio te va a valorar también la cicatriz de la cesárea, te la va a poder tratar y trabajar, y esto es interesante, importante, no solo de cara a un siguiente parto, que ahora os digo, sino de cara a tener una mejor calidad de vida, ¿vale? Cuando trabajamos las cicatrices, lo que liberamos son adherencias que se crean, ¿vale? Aparte de que sí, que quede más estética, porque es cierto, ¿vale? Que conseguimos una mejor recuperación, pero es sobre todo por calidad de vida, ¿vale? Porque no se nos forme un queloide muy grande, porque no haya este tipo de adherencias. Y de cara a una siguiente cesárea, si yo ya he tenido una, cuanto mejor esté esa cicatriz, mejor. Tanto para el momento de la intervención como para la recuperación posterior, porque, de nuevo, si está el tejido más suelto, va a cicatrizar mucho mejor y también estéticamente se te va a ver mejor. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, sí, se hace en el mismo lugar, pero vamos a tener esto en cuenta que es interesante. Sí. Bueno, menudos temazos estamos tratando. Un temazo muy interesante que creemos que igual hacemos capítulos sobre esto, es el tema de las infecciones en el embarazo, ¿vale? Y en concreto nos preguntáis sobre el citomegalovirus, que detección, tratamiento, riesgos, etc. Así que nos lo apuntamos, ¿vale? Pero por contestaros, pues bueno, el citomegalovirus es un virus que es muy frecuente, que muchas veces pasa desapercibido y durante el embarazo también pasa desapercibido y puede afectar al bebé, al feto, cuando se contrae por primera vez, ¿vale? Es un virus que está sobre todo en los niños, en las manitas, en los cambios de pañales, etc. Entonces, ojo, prevención, si hay más niños en casa. ¿Y cuál es la prevención? Porque aquí en el citomegalovirus la prevención es lo más importante. Lavarse las manos siempre después de cambiar un pañal. Evitar besos en la boca o cerca de la boca con mis hijos pequeños. Evitar compartir cubiertos, cucharas, etc., chupetes, ¿vale? Es decir, mantener una higiene en casa adecuada. Si se detecta la infección durante el embarazo, lo que se va a hacer es un seguimiento estrecho, ¿vale?
con ecografías, con controles serológicos para ver la carga, etc. En muchos casos no hay un daño, pero en otros puede haber alguna secuela que habrá que ver una vez nazca el bebé y que habrá que seguir durante estos primeros meses, incluso años, dependiendo del bebé. Entonces aquí, importante, la prevención, la detección precoz y la información, seguimiento para poder reducir el miedo y poder actuar también a tiempo. Nos guardamos esto porque sabemos que es un tema que causa muchas dudas y muchas preguntas para hablarlo en concreto en un capítulo. Sí, sí, es que es un tema para desarrollarlo. Siguiente pregunta. Tengo un mes de mi bebé recién nacido y no siento los pechos llenos. ¿Es normal? Bueno, nos falta mucha información por aquí, hemos de decir, ¿no? Entonces, ¿es normal? ¿No es normal? Pues depende. Depende de muchos factores, porque habría que saber mucho más, ¿no? Depende de ti. ¿Tú cómo estás? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que no sientes? Porque esto es muy, muy personal y muy ambiguo. No siento los pechos llenos, ¿no? ¿Los has sentido en algún momento y es que ahora hay un cambio? ¿No? Quizá viene la cosa por ahí de, oye, antes me pasaba, ahora no. ¿No los has sentido llenos, entre comillas, en ningún momento? ¿Cómo ha sido, no? Este primer mes de lactancia. Luego, por supuesto, el bebé. ¿Qué está pasando con el bebé? ¿Va bien de peso? ¿Está subiendo de peso con normalidad? Porque si va bien de peso, en principio, no tiene por qué estar pasando nada. No tienes por qué tener el pecho como esos primeros días si tuviste subida de la leche y se te llenó mucho, no solo de leche, sino de líquido. No tiene por qué mantenerse esto y no tenemos por qué tener una sensación de pecho lleno todo el rato. Es muy variable entre las mujeres, pero sobre todo el principal indicador es el bebé. Si el bebé va bien, yo no me preocuparía. Ahora, claro, si está habiendo algún problema de peso en el bebé, esto ya es otro tema. Y aquí sí que, por supuesto, te vamos a recomendar las dos que pidas ayuda, ¿no? Ya sea con tu matrona del centro de salud, con una asesora de lactancia, una matrona privada, con nosotras, lo que necesites, ¿no? Pero poder valorarlo. Y también mirar atrás, ¿no? Si está habiendo un problema de lactancia ahora y el bebé no gana peso, ¿cómo fueron los inicios, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo fue el parto? ¿Fue un parto vaginal? ¿Una inducción? ¿Fue una cesárea? ¿Cómo fue esos primeros 24 horas? Esas primeras tomas? ¿Se ha enganchado bien? ¿Has tenido grietas? Bueno, como veis, son muchos factores, ¿no? Pero bueno, por resumir, si todo está bien, podría ser totalmente normal, ¿vale? Sí, incluso puede ser que estés en una crisis de lactancia y Sí, sientas que están los pechos más blanditos. Entonces, depende mucho también eso de las semanas que tenga tu bebé, etcétera, ¿no? Pero bueno, creemos que con esto está contestada. Vale, en línea al tema pecho blando, producción de leche, etcétera, nos preguntabais también cómo aumentar la producción de leche. En el capítulo que hablamos de hipogalactia creo que tratamos un poquito este tema, pero bueno, para aumentar la producción de leche, lo principal es aumentar el estímulo al pecho. ¿Cómo aumentamos el estímulo al pecho? Pues poniendo al bebé más veces al pecho, siempre que el agarre sea eficaz y que haya una succión eficaz, que no haya dolor en la toma, que el bebé tenga un buen agarre y una buena succión, no haya ningún problema en la succión, en el agarre, en las tomas, ¿vale? Haya una buena transferencia de leche. Entonces, la clave principal para aumentar la producción es aumentar el estímulo o con el bebé, y si no es con el bebé, también con un extractor, ¿vale? Manual o eléctrico. Si aumentamos producción, el pecho en nuestro cerebro entiende que el pecho necesita más leche y producirá más. Si disminuye la producción, o sea, si disminuye el estímulo, disminuirá la producción y por lo tanto habrá menos leche, ¿vale? ¿Cómo sabemos que mi bebé está tomando leche suficiente? Porque esta pregunta puede venir de eso, ¿no? De, oye, es que igual mi bebé no sé si come suficiente, no sé si tengo suficiente leche, voy a intentar aumentar la producción. Si tu bebé va bien de peso, si tu bebé hace pipi, caca a diario, si moja los pañales, si tiene un buen color, tiene un buen tono, descansa entre tomas, va bien de peso, tranquilidad, está comiendo suficiente, ¿vale? Lo estás haciendo bien. No tenemos un rayos X que nos dice cuánta leche sale por el pecho. Y creo que no deberíamos saberlo porque nos volvería más locas. Hay que confiar en el proceso de la lactancia y cuando hacemos una lactancia a demanda, cuando le damos a nuestro bebé cuando él necesita y mantenemos un estímulo adecuado al pecho, la producción es adecuada. eso es. Seguimos. ¿Qué pruebas de control tendríamos que hacer después de dar a luz o qué controles deberíamos hacer? Mirad, esto
puede variar según profesionales, según comunidades autónomas, pero bueno, nosotras os vamos a hacer una recomendación general, ¿vale? Tu matrona, mínimo, que te vea en la primera semana, por supuesto, y mínimo a las 6 semanas posparto, ¿no? Mínimo, porque tu matrona está ahí para lo que necesites. No es, bueno, ya he ido a la revisión de la matrona, ya está, ya no la vuelvo a ver hasta que me vuelva a quedar embarazada si es que tengo algún otro hijo. Que no, que las matronas estamos encantadas de atenderos con todo lo que os ocurra. Por supuesto, si hay un problema de lactancia, si hay cualquier cosa, si tú necesitas volver a ir a verla antes de las 6 semanas y después también, las matronas estamos ahí, ¿vale? Para acompañaros. Ese es nuestro trabajo. Y, por supuesto, para detectar si hay algo que haya que derivar, ¿vale? Ahí estamos. Analíticas, que con el tema de que controle, pruebas de control, yo creo que también la pregunta va por aquí. Mira, os van a hacer una analítica muy básica en el posparto inmediato, ¿vale? Para ver cómo os habéis quedado de hemoglobina y demás. Vale. Lo suyo sería, mínimo, hacer una a los 6 meses y otra al año. Ahora, yo suelo recomendar, y Elena también, a las mujeres que acompañamos una previa antes de los 6 meses. Puede ser pues igual a las 6 semanas, 8 semanas. Sabemos que algunos valores pueden salir alterados, pero no pasa nada porque lo que nos interesa es mirar otros que no están alterados por el parto, ¿vale? Sobre todo de cara a ajustar suplementación, ver cómo están los niveles de hierro. Bueno, esto es muy importante, ¿vale? Luego, fisio de suelo pélvico, que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pues más o menos a las 6-8 semanas del parto. Ahora, ¿se puede ir antes? Sí. ¿Por qué os digo esto? Pues porque yo personalmente en el programa de entrenamiento veo muchas mujeres que entrenaban antes del parto y que pues antes de las 6 semanas que se encuentran bien y el cuerpo les empieza a pedir algo de movimiento, que no quiere decir ponerte a levantar un montón de peso, pero oye, hace un mes que parí, 3 semanas, y yo me apetece ir moviendo un poco, ¿no? Que esto lo hacemos. Vale, puedes ir a hacer una valoración muy básica. Obviamente el fisio te va a decir, sí, bueno, tienes que volver, ¿eh? Porque todavía, vale, pero vamos a ver si nos da el ok, ¿no? Y seguro que ya nos da alguna recomendación para poder ir haciendo también. En cuanto a la respiración, respiraciones conscientes, conexión, ¿cómo se dice? Que no me sale la palabra. Percepción corporal, vaya. ¿Ok? Entonces esto es muy recomendable. Y luego estaréis pensando, ¿y al ginecólogo? Pues bueno, salvo que tú tengas tu ginecólogo privado que te está siguiendo y entonces él te va a marcar las visitas, realmente, si no hay una patología, no tendríamos por qué ir al ginecólogo, ¿vale? No habría por qué. Obviamente, si ha habido patología durante el embarazo o cualquier cosa que ocurre patológica en el posparto, sí, por supuestísimo que sí. Igual que a otros profesionales. Si te ha estado siguiendo un endocrino, pues lo suyo es que vuelvas a ir, ¿no? Eso te lo van a marcar ellos, ¿ok? Entonces, esto sería como lo básico. Creo que no me dejo nada, ¿no, Elena? No, todo lo básico es Vale. esto, ¿vale? Ok. Luego, claro, una vez ya empieces a hacer deporte, entrenar de manera más seria, ¿no? Pues si hay que ajustar, valorar algo, igual tu fisio te debería seguir. Pero vamos, para inicios, perfecto. Siguiente pregunta. Nos preguntáis sobre el himnoparto. Bueno, el himnoparto es una técnica o un conjunto de técnicas que combina la respiración, la relajación, recursos a nivel emocional, el lenguaje, visualizaciones, que lo que van a hacer es ayudarnos a llegar al parto con más confianza y transformando el miedo pues, en calma, en seguridad, etcétera, ¿no? Yo en mi curso de embarazo en calma trato esto mucho desde varios vídeos y también en la comunidad y en mi práctica diaria también, ¿no? Porque como matronas no solamente tratamos la parte o acompañamos en la parte física, sino también en toda esta parte emocional que es fundamental, ¿vale? Entonces, el hipnoparto no significa que alguien te hace una hipnosis y que vas a hacer algo en contra de tu voluntad, para nada. Simplemente es un conjunto de técnicas que te van a ayudar a vivir mejor la experiencia, ¿vale? No significa tampoco que te va a quitar el dolor del parto, ni que vas a estar hipnotizada sin dolor, para nada, sino que vas a entender ese dolor y que lo vas a vivir con más calma y que vas a entender, es comprender mucho cómo trabaja la fisiología y desde ahí poder favorecer que toda esa cascada hormonal que se da en el parto fluya,
¿vale? Entonces, el hipnoparto se basa en ciencia, se basa en evidencia, en fisiología y en conocimiento de una misma. Y es una experiencia que nos sirve no solo para el embarazo y para el parto, sino para la vida. Son herramientas que aprendéis que os valen para siempre, porque te ayudan a volver a la calma, te ayudan a conectar contigo misma en muchísimos momentos de ansiedad o preocupación o cansancio o miedo. Eso es. Sí, al final, tanto Elena como yo, que trabajamos muy parecido, quizá no lo llamamos hipnoparto como tal, ¿no? Pero trabajamos desde aquí, porque es Total. como entendemos el transmitiros, ¿no? En las preparaciones al parto y tal, desde aquí. O sea, son todas este conjunto de herramientas, ¿no? Que luego se le ha puesto este nombre ahora y, bueno, pues se ha puesto como de moda, entre comillas, entendedme, ¿no? Pues qué bien que se haya puesto de moda, porque desde aquí nos preparamos pues de una forma muy guay para el parto. Permitirme la expresión, pero es que es así. No, prepararse Mm. para el parto no es aprenderte las fases del parto, que te cuenten, pues pasa esto y luego lo otro. Vale, Vale, pero ¿y y- qué hago en cada fase, no? claro, ¿cómo gestiono yo todo esto? Entonces, bueno, Eso. es muy interesante y muy importante. Vale, estamos terminando ya. Nos preguntáis, más sobre estreptococo. Soy positiva. Vale. Em, sobre esto también hemos pensado, podemos hacer como, bueno, cómo no, podemos hacer un episodio hablando solo de este tema, pero sí que hay un episodio que es el de pruebas del Sí. embarazo, que no tengo apuntado qué número es, pero si ponéis pruebas del embarazo en nuestro Mm. podcast lo vais a encontrar y ahí hablamos de las pruebas que nos hacemos en el embarazo, de los cribados y hablamos de este en específico y decimos algunos puntos clave, ¿vale? A tener muy en cuenta porque es importante. Pero bueno, básicamente el estreptococo del grupo B es una bacteria que está presente de forma normal y habitual en el 25% de las mujeres, ¿vale? O sea, está. Y va y viene. Y ahora es positivo y luego es negativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si es positivo en el momento del parto, es cierto que puede pasar al bebé, ¿vale? Entonces, por esa razón, aquí en España se criba. En otros países ni siquiera se criba. Hay un poco de discordancia con todo este tema, ¿vale? Lo sabemos que por eso también nos preguntas, por eso en ese episodio lo desarrollamos un poco más. Aquí en España, si es positivo, se te recomienda el antibiótico. No es obligatorio, puedes elegir. Pero claro, para eso tienes que informarte, ¿no? Vale, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué pasa si me pongo el antibiótico? ¿Qué pasa si no? ¿Qué tasa tiene esto de resultado, ¿no? Em, Informarte bien sobre esto, en ese episodio lo hablamos, así que te redirigimos a él porque te va a servir. Sí. Bueno, nos preguntáis también, como os decía María, vamos llegando al final, sobre la búsqueda de embarazo. Y aquí he visto que una tecla muy bonita porque es algo que vamos a hablar mucho de esto en esta temporada. Hemos hablado ya en un capítulo anterior sobre infertilidad, esterilidad, pero no queremos daros más pistas, pero vamos a hablar mucho de esto y de manera Sí. extensa. Dentro de la búsqueda de embarazo es que influyen un montón de factores. Entonces, lo primero, el autoconocimiento, el ciclo menstrual, cuándo ovulamos, cómo detecto los signos de ovulación, em, cuándo es mi ventana fértil, etcétera, 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 ¿no? Además, hay varios pilares en la búsqueda de embarazo. Uno es el ciclo menstrual, otro es la alimentación y suplementación, y otro es hábitos de vida, ¿vale? Descanso, gestión del estrés y ejercicio. Entonces, aquí entran muchísimas cosas. Una visita preconcepcional es importante para poder Sí, ajustar todo esto. También influye la edad, desde luego, porque no es lo mismo búsqueda de embarazo con 25 años que con 40, total. porque tenemos unos ovocitos, unos óvulos contados al nacer que se van agotando y ese número va disminuyendo, por lo tanto habrá menos probabilidades, pero cuando hablamos de búsqueda de embarazo tenemos que poner todo esto sobre la mesa. Así que bueno, hablaremos de esto de manera más extensa. Te he dado estas pinceladas para que empieces a pensar un poco cómo estoy yo de hábitos saludables, ejercicio, alimentación, descanso, estrés, cómo estoy yo en mi ciclo, cómo es mi ciclo, ¿vale? Cómo estoy suplementándome, cómo están mis últimas analíticas. Eh, Mi pareja también, ¿no? Hacer un check a la pareja, que los dejamos ahí y son igual de Sí, importantes que nosotras. Y ya con todo esto, buscar un acompañamiento para ponerse en marcha y que ese embarazo llegue. eso es.
Y bueno, ahora ya sí, llegamos al final. Ha habido 3 preguntas que apuntad en el móvil o en un papel, porque os vamos a decir en qué episodios está, sobre todo la que nos haya preguntado. Todo sobre episiotomía. Vale, tenéis el episodio 23 de la temporada 1, que hablábamos de los desgarros, de la episiotomía, todo este tema. Vale. Parto prematuro. El episodio 20, de la temporada 2. Episodio 20, temporada 2. Hablamos un montón ahí sobre parto prematuro. Es un episodio muy bonito, además. Y luego, temazo. ¿Cómo perder el miedo al parto? Dolor, no saber gestionar. Bueno, pues aquí tenéis el episodio 17 de la temporada 1, en el que tratamos este tema del miedo al parto. Hay otro episodio anterior también en la primera temporada, en el que hablamos del miedo en el embarazo, ¿vale? Este también os puede servir. Y luego, pues estad muy atentas a los talleres que vamos haciendo cada mes, porque hace no mucho, el taller que hubo en verano, creo que fue en julio o en junio, versó sobre esto. Fue sobre el parto, cómo gestionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, atentas. Y luego, por supuesto, con el tema del miedo al parto, cómo saber gestionar y todo esto, tenéis nuestras webs, las de las dos, tanto Elena como yo. Os acompañamos en esto, tenemos talleres, entonces id a ver, tenéis descuento con el código La Revolución en nuestros talleres y desde ahí estamos encantadísimas de ayudaros. Eso es. Bueno, hemos tocado muchos palos hoy. Esperamos que os hayan resonado, que se hayan resuelto vuestras dudas. Como os hemos dicho al principio, os dejaremos la cajita primeros de mes, los martes, primera martes de cada mes, y dedicaremos un capítulo mensual a esto. Así que, como veis, nos encanta escucharos y nos encanta sentiros cerca para poder transmitiros información cercana y actualizada. Eso y con es. esto terminamos. Un beso enorme, que estéis muy bien. Un besito. Chao. Chao, chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.